Noticentro 1, CMI. Masacre en Cartago, Valle del Cauca. Hay 4 asesinados. Habla colombiana que sobrevivió a fatal noche de Halloween en Seúl, Corea. Atentado contra el exalcalde de Toledo, Antioquia. Emergencia por lluvias. En Cundinamarca hay 50 municipios afectados y 500 familias damnificadas. Fatal accidente en Santander. 5 fallecidos en Berlín. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Se registró otra masacre en el país. 4 personas fueron asesinadas en zona rural de Cartago, Valle del Cauca. Uno de los fallecidos tenía antecedentes judiciales. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Qué se sabe de este caso? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días, feliz inicio de semana. Estas 4 personas salían de una fiesta y se movilizaban por la vía que comunica el municipio de Alcalá con Cartago, en el norte del Valle del Cauca, cuando sujetos a bordo de motocicletas los abordaron y les dispararon en repetidas ocasiones. Sus cuerpos quedaron abandonados sobre este corredor vial y fueron ubicados por los mismos residentes de esta zona, que le dieron aviso de manera inmediata a las autoridades. En este preciso momento se cumple un consejo extraordinario de seguridad para identificar a las víctimas y por supuesto las causas que originaron este múltiple crimen, el cual se convierte en el número 87 según Indepaz en toda Colombia. En otras noticias vamos a observar en pantalla la maratónica persecución que hicieron las autoridades en el barrio Rodrigo Lara Bonilla, en el oriente de Cali, a un temido sicario identificado con el alias de Frank. Este hombre intentaba cambiar sus prendas mientras saltaba por los techos de las viviendas intentando huir de las autoridades. Hubo apoyo aéreo que finalmente logró dar con su captura. Este hombre es señalado de al menos 5 muertes violentas en la capital del Valle del Cauca. A las 11 de la mañana, 2 minutos, vamos con otras noticias, porque todo un caos se convirtió anoche. Varias caravanas que recorrieron las distintas vías de la capital del Valle del Cauca, entre ellas la autopista suroriental, hombres disfrazados, mujeres a bordo de motocicletas, de carros, y muchos de ellos tapando sus placas, recorrían congestionando el tráfico vehicular y respetando las normas de tránsito y por supuesto colocando en riesgo su vida y las de los demás pasajeros y transeúntes. En este momento las autoridades aquí en Cali están reunidas intentando establecer algún tipo de medida de seguridad para este 31 de octubre, para saber si funcionan y controlan estas caravanas, que por supuesto genera mucha percepción de inseguridad entre todos los que vivimos aquí en la capital del Valle del Cauca. Recordemos que estas caravanas habían sido autorizadas por la misma alcaldía distrital de Santiago de Cali. Ahí están observando en pantalla todo el desorden que se vivió anoche aquí en la Sultana del Valle del Cauca. Y finalizamos con las afectaciones que continúan en la vía que de Cali comunica hacia Buenaventura y de la misma manera desde el principal puerto sobre el Pacífico con la capital del Valle del Cauca, por cuenta de una enorme grieta en el sector de Lobo Guerrero, a la altura del municipio de Dagua, producido por las fuertes torrenciales lluvias que han caído en los últimos días. Los vehículos que se movilizan desde y hacia Cali tienen que ahora hacer un recorrido por otro sector y se tardan aproximadamente unas 4 horas, lo que está perjudicando principalmente en su economía por el pago de peajes, entre otros costos, como por ejemplo la gasolina. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y una colombiana reveló videos de la mortal estampida en el barrio Itaewon de Seúl, que dejó 153 muertos y un centenar de heridos durante la noche de Halloween. Hernán Muñoz tiene la historia. Hernán, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Una colombiana sobreviviente a la tragedia en Seúl le compartió a Noticentro 1 CMI los dramáticos momentos que se vivieron en el barrio Itaewon, ubicado en una zona muy central que está rodeada por algunos bares y restaurantes internacionales. La Noche de Brujas es reconocida en este lugar como una de las más imponentes que se celebra en el mundo. De hecho, allí se ha grabado Itaewon Class, una de las series de televisión más importante que muestra una noche de Halloween en este lugar. La colombiana fue convocada para esta celebración con otros extranjeros, incluso de Irán, que querían asistir y ver cómo la
las personas se disfrazaban y cómo sobresalían en esta noche a la gran cantidad de personas que llegaban a una estación del metro que está ubicada muy cerca. Se podían desplazar hacia los bares y a los restaurantes. Después de mucho caminar, encontraron un lugar donde ubicarse, pero en segundos ocurrió la primera señal negativa. Allí esta colombiana le narró a Noticentro 1 CMI cómo les hicieron apagar la música en el bar en el que se encontraban, se arrodillaron, les dijeron que se quedaran quietos y en segundos comenzaron a ver personas en el suelo, personas que les faltaba la respiración, personas heridas, personas muertas, y comenzaron a llegar algunas de las ambulancias en esta mortal estampida que hasta el momento deja 153 personas muertas, 130 heridas. Y ellos de inmediato le contaron a este noticiero que salieron en búsqueda de ayuda, pero se había suspendido el servicio de metro, el servicio de bus, el servicio de taxi, y por la gran cantidad de personas que había era imposible salir. Después de caminar por varias horas lograron encontrar el servicio nuevamente habilitado de metro, pero dice que la escena fue desgarradora. Decenas de personas se encontraban llorando y también angustiadas por lo que pudo pasar más grave. Dice que en el periódico de New York Times se encontró una publicación y allí pudo reconocer a varios de sus amigos y todavía no se conoce el paradero de estas personas. Hoy el panorama, y se lo mostraremos más adelante en una crónica que hemos preparado, es de algunas personas que están en las afueras de la alcaldía de Seúl rindiendo un homenaje, pero también se hacen muchas preguntas porque hasta el momento no se ha determinado qué fue lo que pudo pasar en esta tragedia que hoy, justo 31 de octubre, aquí en Colombia enluta a muchas personas. La colombiana dijo que se encuentra bien, está muy afectada, ha pedido ayuda e incluso allá para ser atendida con otras personas desde lo emocional, y más adelante les contaremos lo que ocurre. Regresamos a Noticias de Colombia porque las autoridades han confirmado un atentado contra el exalcalde del municipio de Toledo, aquí en el departamento de Antioquia, y estamos originando esta información en directo desde el departamento de policía. Nos acompaña el coronel Daniel Mazo, quien es el comandante del departamento de policía. ¿Cuál es el balance, coronel, con lo bueno? Bueno, al momento Johnny Marín se encuentra estable, está siendo atendido por los médicos, pero este es un hecho muy lamentable que se nos presenta en el municipio de Toledo. Allí él, cuando iba hacia su casa, al parecer, dice la comunidad que tuvo un contacto ahí con una persona de palabras y esta persona lo agrede con un arma de fuego, causándole 2 impactos en la espalda. Estamos en la búsqueda de este responsable. También en el municipio se logra la captura de una persona que está siendo investigada si hay alguna relación frente al hecho del atentado contra el señor exalcalde. Coronel, una mujer asesinada en el municipio de Remedios. Al parecer su victimario también fue víctima de la justicia por mano propia. Bueno, esto es una vereda del municipio de Remedios, Punal. Está a unas 6 horas del casco urbano. Allí hay una situación sentimental donde un hombre le quita la vida a su pareja sentimental de 32 años. La comunidad coge a esta persona para entregarse a la autoridad, pero llega un grupo criminal y se lleva a esta persona hacia otra vereda. En el día de hoy nos informan de que también aparece su cuerpo sin vida. Están en este momento ya haciendo el manejo del lugar de los hechos y estamos en la investigación tanto del grupo criminal para poder esclarecer bien quién fue el que le causó la muerte a este señor. Es el balance del coronel del Departamento de Policía de Antioquia. Y también otro crimen de otra mujer enluta la ciudad de Medellín, adulta mayor de 86 años, quien fue hallada por su propio hijo dentro de la vivienda. Las autoridades están investigando la causa final de la muerte. Y terminamos con el panorama de lluvias en el departamento de Antioquia, porque en el municipio de Abriaquí hay varias emergencias, por lo menos 4 quebradas se desbordaron, hay alrededor de 18 derrumbes, hay 4 puntos críticos, y hace pocos minutos hablamos con el alcalde del municipio, quien le confirmó a Noticentro 1 CMI que continúan atendiendo esta emergencia que hoy, por supuesto, tiene afectados e incomunicados a otros municipios del departamento de Antioquia, no ajeno a la alerta que ha presentado el presidente de la República sobre la calamidad pública. Más adelante regresamos con las noticias de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y en Cundinamarca declaran alerta roja por la emergencia invernal. 500 familias han resultado damnificadas y más de 50 municipios afectados. Luisa Fernández con los detalles. Luisa, buenos días.
Hola Luisa, precisamente hoy el presidente Gustavo Petro va a declarar desastre natural por las afectaciones que se han registrado en varias regiones del país. Una de las regiones que ha sido más golpeada por las fuertes lluvias es Cundinamarca, y es que en días anteriores ya se había declarado calamidad pública en todo el departamento. Nuevamente se va a declarar debido a que las afectaciones han aumentado. Como usted ya lo decía, 500 familias damnificadas es el saldo total de esta segunda ola invernal en el departamento. Tenemos alrededor de 57 municipios afectados. Las provincias que más presentan eventos son la provincia del Alto Magdalena, la provincia del Tequendama, la provincia del Gualibá y la provincia de Río Negro. Declararemos nuevamente la calamidad pública en el departamento, dadas las altas afectaciones y los municipios que cada día viene creciendo la cifra en las afectaciones. Y es que precisamente, Luisa, durante este mes de octubre, cuando se intensificaron las lluvias por la segunda temporada invernal, perdieron la vida 2 personas que estaban en uno de los afluentes del departamento. Hoy continúan en la búsqueda de un joven de tan solo 18 años de edad en el municipio de Soacha, quien ayer en horas de la tarde también salió a uno de los lagos cercanos a este municipio y desapareció debido a una creciente súbita que se registró. Hablamos precisamente con la directora, quien asegura que estarán esperando el mensaje que envía desde el Gobierno Nacional para seguir con las acciones de prevención. Entre tanto, estamos aquí en la Policía Metropolitana de Bogotá porque en pocos minutos llegará el secretario de Seguridad, el comandante de la Policía Metropolitana y el comandante operativo de reacción, quienes serán los encargados de la destrucción de estas 1.500 armas de fuego tipo traumáticas y 260.000 armas blancas incautadas durante los últimos meses. Son armas que se han utilizado para varios delitos en la capital, específicamente el atraco que se ha venido registrando en algunos sectores, especialmente en la zona norte. Esto será sobre las 11:30 de la mañana, donde también preguntaremos otros hechos de inseguridad y de violencia que se han registrado en la capital durante los últimos días, como fue el asesinato de 2 mujeres que ya estaban en la tercera edad. Una de ellas en una reunión familiar y otra en un paradero del SITP. Nos vemos más adelante, Luisa. Así es, Luisa, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Roban carro de valores y se llevan 450 millones de pesos. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Barranquilla se registró otro robo a un carro de valores. Los asaltantes se llevaron 450 millones de pesos. Jorge Castro, ¿cómo sucedieron los hechos? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Fue un robo cinematográfico el que se registró en el sector del barrio Alameda del Río, en el norte de la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con la información que se ha conocido, fueron 8 de los delincuentes que llegaron a bordo de 4 motocicletas. 7 alcanzaron a huir y cuando el 8º intentaba ponerse a la fuga, fue arrollado por un vecino del sector que le arrojó el automóvil. Luego lo desarmaron acompañado y con el apoyo de otros ciudadanos y lo entregaron a las autoridades. Hoy la Policía Metropolitana de Barranquilla anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permite la captura de los 7 delincuentes que alcanzaron a huir. En otras noticias, hay un cierre vial en la vía que comunica Barranquilla con Puerto Colombia en el área metropolitana. Está cediendo la vía, se está levantando, lo que ha ocasionado montículos como los que alcanzamos a ver al fondo y la situación de riesgo para quienes transiten por esta vía. Señor Leonardo Vargas, señor jefe de la Oficina de Gestión del Riego del municipio de Puerto Colombia, ¿en qué consiste la situación que se está dando en esta zona? Muy buen día. Muy buenos días. Efectivamente, con los últimos aguaceros se pudo observar un desplazamiento de la ladera y eso hace que la vía se haya rajado y haya subido, lo cual es un peligro para la circulación de vehículos. Fue así que con el secretario de Tránsito se coordinó el cierre de la vía para determinar una prevención y las posibles soluciones que la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación implementará en esta vía. ¿Hay algún dispositivo especial para la circulación de vehículos, toda vez que en esta vía circulan muchos automóviles, sobre todo en horarios escolares, transitando hacia los colegios que se encuentran en esta zona? En estos momentos tenemos la vía alterna de la vía al mar y de la que viene del corregimiento de la playa. Esas 2 vías son alternas
que permiten el ingreso a diferentes instituciones públicas y privadas que se encuentran en esta zona. Muy amable el señor director de la Unidad de Gestión del Riesgo de aquí del municipio de Puerto Colombia. Mientras tanto, hay vigilancia permanente que se está ejerciendo con agentes de la Unidad de Tránsito del municipio de Puerto Colombia. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y capturan a 2 integrantes del Clan del Golfo responsables del asesinato de 2 patrulleros y de un civil. Tatiana Rodríguez tiene el informe. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, un año de investigación permitió el desarrollo de esta operación denominada Montemariano, dejando como resultado la captura de 7 personas, pero las 2 más importantes, los cabecillas del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar y quien serían los responsables del asesinato de 2 patrulleros de la policía en esta parte del país. Han dicho las autoridades que otras 5 personas también fueron capturadas durante este operativo que se desarrolló en varios municipios del departamento de Bolívar. Entre los capturados figura Martín Alonso, responsable de la muerte de esos 2 patrulleros identificados como Francisco Javier Pacheco Orellano y Iván de Jesús Acosta Julio, uno de ellos asesinado mientras adelantaba un puesto de control en la vía Zambrano y otro asesinado en su vivienda frente a su esposa y a su hijo. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y luego de audiencias un juez de control de garantías les dictó la medida intramural. Y cambiando de tema, hoy las autoridades realizan un gran operativo para garantizar la seguridad de niños, niñas y adolescentes de la celebración de Halloween. A esta hora vamos a saludar al intendente de la Policía de Infancia y Adolescencia para que nos cuente cómo se va a desarrollar este operativo, cuántos uniformados de la policía. Buenos días, Dios y Patria. Pues informarle a toda la comunidad en general que tenemos alrededor de 1.500 policías que van a estar prestos a la seguridad de la actividad del Día Dulce. Pues igualmente tenemos un numeroso grupo de policías de infancia y adolescencia para que reforcemos cualquier situación que se presenten con los niños, niñas, adolescentes en los diferentes centros comerciales, lugares públicos donde haya afluencia de público. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que tienen que tener en cuenta los padres de familia? Bueno, las recomendaciones más importantes pues creería que son que cuando salgan con sus hijos los tengan de la mano, no los pierdan de vista, que cuando vayan a recibir algunos dulces o bombones que verifiquen que el empaque sea el adecuado, que no esté vencido, que le faciliten o le coloquen dentro de un bolsillo un número de teléfono por si se extravían para que puedan ser ubicados, o si no, enseñarles que pueden marcar a la línea 123 o al 112 y a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muchísimas gracias. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Y en Santander se registró un grave accidente en el páramo de Berlín. Hay 5 muertos y 24 heridos. Ana Mercedes Ariza con el informe. Ana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues es un balance trágico el de las últimas horas que deja la accidentalidad en Santander. Me acompaña el coronel Omar Castillo, comandante de la Policía de Tránsito de este departamento. Coronel, ¿qué balance precisamente tenemos y qué ha causado estos 2 accidentes? Buenos días. Muy buenos días, Dios y Patria. En Santander tenemos el día de hoy un vehículo cisterna, el cual transportaba gasolina en la vía Curos-Málaga, la cual esta vía se encuentra cerrada por caída de la bancada y un conductor pues tomó la decisión y en el cruce pierde el control del vehículo, cae lateralmente y tenemos en este momento pues derrame del combustible. Estamos pues con la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y personal de las entidades encargadas de la contención ambiental de esta situación, trabajando en el lugar. El conductor fue remitido para su valoración a los centros asistenciales y el día de ayer, lamentablemente, en el kilómetro 52 más 300 metros de la vía que comunica Bucaramanga con Pamplona, se tuvo el choque de un tractocamión con un vehículo de servicio público en el cual 24 ocupantes iban en este vehículo. Fallecen 5 personas, lamentablemente fallecen, y 3 de estas personas fallecidas hacían parte de una familia, papá, mamá y una niña de tan solo 4 años. Los 10 personas fueron
asistidas en los centros médicos, las cuales salieron con lesiones, las otras personas pues se les fue dado de alta en los centros médicos. Es un llamado también a todos los usuarios viales para que por favor acatemos las normas de tránsito, acatemos y seamos responsables al momento de ser usuarios viales y poder llegar a nuestro destino sin ninguna novedad y sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Hay que señalar que son dos las hipótesis de este trágico accidente en el sitio del Páramo de Berlín. Una, el exceso de velocidad, o dos, la invasión del carril. Eso determinará a las autoridades. El candidato Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales con la diferencia más ajustada de la democracia brasileña moderna, apenas 2 millones de votos de los 124 millones emitidos. América Latina recibe al izquierdista con los brazos abiertos, mientras su oponente no ha reconocido su derrota. En el balotaje o segunda vuelta más polarizado de la historia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva se impuso por la mínima diferencia y será de nuevo presidente. Con el 100% de los votos escrutados, el exmandatario obtuvo el 50,90% frente al 49,10% de Jair Bolsonaro y volverá al poder. Desde un hotel de la ciudad de Sao Paulo brindó su primer discurso como presidente electo, en el que se comprometió a restablecer la paz y gobernar para todos. Eu me considero cidadão que teve processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente. El líder del Partido de los Trabajadores, que ya gobernó entre 2003 y 2010, volverá a ocupar la presidencia de un Brasil extremadamente dividido a partir del 1 de enero de 2023 y por los 4 años siguientes. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Mientras tanto, Jair Bolsonaro se mantiene en silencio tras su derrota en las elecciones presidenciales. Los mercados financieros brasileños se preparan para una sesión volátil y los futuros del real brasileño también se cotizan a la baja. Cámbiale la cara a tus gastos. En RappiCredit te ayudamos con hasta 750,000 pesos y recibes en menos de 24 horas. Solicita en www.rappicredit.com. Las autoridades de Ecuador reportaron al menos 20 personas muertas debido a una intoxicación por el consumo de alcohol metílico en el país. El Ministerio de Salud Pública anunció que ha identificado por lo menos 57 casos. En las provincias de Santo Domingo de los Sáchila se reportaron 11 fallecidos y 9 en Esmeraldas. Las autoridades instaron a los ciudadanos a abstenerse de consumir bebidas alcohólicas de dudosa procedencia o que no cumplan con los requisitos de calidad que se exigen para productos de esta naturaleza. Ucrania denunció nuevos ataques masivos rusos contra su infraestructura crítica. Varias ciudades del país presentan cortes de luz y la capital Kiev tiene problemas de suministro de agua. El ejército ucraniano aseguró haber destruido 44 misiles de los 50 lanzados por Rusia en distintas zonas del país. Varias poblaciones de Ucrania quedaron sin electricidad tras los ataques rusos contra instalaciones críticas, mientras que en Kiev, además de los cortes de luz, hay problemas en el suministro de agua en el 80% de la capital. El primer ministro de Ucrania informó que la nueva oleada de ataques dañó un total de 18 instalaciones, principalmente energéticas. La región de Zaporilla, la cual se encuentra en máxima alerta ante el peligro de un desastre nuclear, también fue blanco de ataques, así como la de Chernivtsi. Dentro de la nueva estrategia de Rusia para tomar el control de Ucrania se encuentra el uso de drones kamikaze en contra de la infraestructura eléctrica, con objetivos civiles y mayor intensificación de las ofensivas sobre Kiev. Entre tanto, la ONU informó que varios barcos partieron de puertos ucranianos luego de la incertidumbre generada por el retiro de Moscú del acuerdo de granos.
Estados Unidos y China iniciaron un proceso de diálogo tras las tensiones generadas por la defensa de Taiwán. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, durante una conversación telefónica discutieron la rivalidad existente entre los dos países, además de la invasión de Rusia en Ucrania. Ambos funcionarios hablaron sobre la necesidad de gestionar responsablemente la competencia entre los países. Una trágica estampida en festejo de Halloween dejó 154 muertos en Seúl y más de 80 heridos. La mayoría son adolescentes y jóvenes menores de 30 años. De los fallecidos, 20 eran extranjeros. La causa de la avalancha humana no está clara aún. El alto número de víctimas se debió a que muchos fueron pisoteados. Para este evento, la policía de Seúl asignó a 137 agentes para controlar una multitud que se esperaba rebasar a los 100.000. Una decisión que ha recibido intensas críticas. Al menos 137 personas murieron en India después de que un abarrotado puente colgante de la época colonial se derrumbó sobre un río. Las autoridades dijeron que cerca de 500 personas se encontraban en el puente celebrando una festividad religiosa cuando los cables que sujetaban la estructura cedieron. El puente de 233 metros, construido en la era del mandato británico, había sido abierto esta misma semana al público tras 7 meses de trabajos de reparación. Masacre en Cartago, Valle del Cauca. Hay 4 asesinados. Habla colombiana que sobrevivió a fatal noche de Halloween en Seúl, Corea. Atentado contra el exalcalde de Toledo, Antioquia. Roban carro de valores en Barranquilla y se llevan 450 millones de pesos. Emergencia por lluvias. En Cundinamarca hay 50 municipios afectados y 500 familias damnificadas. Fatal accidente en Santander. 5 fallecidos en Berlín. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Se registró otra masacre en el país. 4 personas fueron asesinadas en zona rural de Cartago, Valle del Cauca. Uno de los fallecidos tenía antecedentes judiciales. Sebastián Bedoya con el reporte. Sebastián, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. A esta hora avanza el Consejo de Seguridad convocado de manera extraordinaria por las autoridades departamentales en el municipio de Cartago para determinar las causas e identificar a las 4 víctimas de esta nueva masacre. Los 4 hombres fueron asesinados cuando se desplazaban por una vía que comunica a los municipios de Alcalá y Cartago en el norte del Valle del Cauca. Sus cuerpos quedaron abandonados en el lugar, siendo hallados por los habitantes que de inmediato avisaron a las autoridades. Estas personas se encontraban en el sector de Piedras de Moller, departiendo al interior de una fiesta. Posteriormente salen del lugar hacia el municipio de Cartago, donde son interceptados y ultimados por 4 sujetos que se movilizaban en 2 motocicletas, los cuales emprenden la huida. Es de notar que una de ellas presenta antecedentes judiciales. La Policía Nacional designó un grupo especial de investigación criminal y articulados con la Fiscalía General de la Nación para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho. Las autoridades incrementaron su presencia en el área y convocaron a un Consejo de Seguridad extraordinario para identificar tanto a las víctimas como las causas que originaron este múltiple crimen. Según Indepaz, en lo corrido del 2022 se han presentado 87 masacres en Colombia. Hay que recordar que la banda criminal que se dedica al tráfico de estupefacientes con mayor injerencia del norte del Valle del Cauca es identificada como la banda de los flacos. Por eso no se descarta que posiblemente tuvieran relación con esta masacre ocurrida en la zona rural del municipio de Cartago, Valle del Cauca. En otras noticias, luego de una persecución en el oriente de Cali, incluso con apoyo aéreo, se logró dar con la captura de un temido sicario de la capital del Valle del Cauca. De esta manera fue como alias Frank intentó escapar por los techos de las viviendas del barrio Rodrigo Lara Bonilla en el oriente de Cali al enterarse que se adelantaba un operativo para capturarlo por su presunta vinculación en varias muertes violentas en la capital del Valle. El hombre incluso trataba de cambiar sus prendas de vestir para engañar la visión de las autoridades, pero al cabo de varios minutos de intensos esfuerzos, hasta con apoyo aéreo, los uniformados de policía lograron frenar su fuga y detenerlo. Alias Frank es un joven de 19 años. Que lleva más de 5 años delinquiendo. Frank Baker, Quinayas Lombo, se les indica de por lo menos 5 homicidios
3 tentativas de homicidio y tiene actualmente 3 órdenes de captura, el cual quiso emprender huida por los techos de las residencias donde tenía su ubicación. De acuerdo con la investigación adelantada, este hombre habría comenzado su carrera criminal a muy corta edad en actividades de microtráfico y era considerado como uno de los más temidos sicarios de la ciudad. Además, amenazaba a sus vecinos para que no lo denunciaran. Finalizamos con el dramático panorama del invierno aquí en el departamento del Valle del Cauca. 19 municipios están en máxima alerta, otros 10 con alerta naranja, pero una de las situaciones más complejas se presenta sobre la vía al mar que comunica a Cali con Buenaventura, luego de un gigantesco cráter que se abrió sobre el asfalto a la altura del corregimiento de Lobo Guerrero en el municipio de Dagua, luego de la creciente de su río tutelar. Lo que están haciendo en este momento las autoridades es evaluando esta zona para determinar cuánto tiempo se va a tardar en recuperar este importante corredor vial. Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad de Cali anunció que habrá un plan especial de ingreso de vehículos particulares y de carga, al igual que de salida, especialmente sobre la noche para no congestionar el tráfico vial sobre el importante sector de La Portada, y este trayecto tardará en aproximadamente 4 horas. Los transportadores están solicitándole al gobierno nacional poder incrementar su tarifa, dado los peajes y el costo de la gasolina. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró hoy que los militares deben hacer parte del proceso de negociación con la guerrilla del ELN. Ana María Cuesta con los detalles. Ana, buenas tardes. Luisa, cordial saludo a usted y a la audiencia. Como ya han anunciado las partes, en noviembre se reanudará la conversación entre el gobierno y el ELN. A propósito, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, ha dicho que es partidario de que militares activos hagan parte de esta negociación. Ya en el pasado hubo presencia también de militares en el proceso con las FARC, de manera que tampoco es algo inusual o extraordinario. Lo que podríamos decir es, se conserva esa consideración de la conveniencia de presencia de militares en las mesas. Velázquez también dio a conocer que hay militares que están siendo investigados por presuntos crímenes tras la reapertura de la frontera con Venezuela. Uniformados colombianos, uniformados venezolanos que han estado, que cobran por el paso. Las cifras que ha presentado el presidente de $2,5 millones en el primer mes, cuando debía ser cerca de $30 millones, significa que se está yendo todo por las trochas. El ministro no dio mayor detalle sobre el asesinato de 4 personas en Cartago Valle, ni sobre el atentado que sufrió este fin de semana la senadora indígena Aida Quilcue. Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI. Luisa, continúa usted con más información. Ana María, muchas gracias. En Cundinamarca declaran alerta roja por la emergencia invernal. 500 familias han resultado damnificadas y más de 50 municipios afectados. Luisa Fernández con los detalles. Luisa, buenas tardes. Hola Luisa, así es, alerta roja y se va a declarar nuevamente la calamidad pública en el departamento de Cundinamarca por todas las afectaciones que ha dejado el invierno durante este mes de octubre. Cundinamarca entró en alerta roja por las afectaciones que ha dejado la segunda temporada invernal. La región andina es una de las más golpeadas por las fuertes lluvias. Tenemos alrededor de 57 municipios afectados. Las provincias que más presentan eventos son la provincia del Alto Magdalena, la provincia del Tequendama, la provincia del Gualibá y la provincia de Río Negro. Declararemos nuevamente la calamidad pública en el departamento, dadas las altas afectaciones y los municipios que cada día viene creciendo la cifra en las afectaciones. Las emergencias se han llevado 2 vidas. Actualmente un joven está desaparecido en un afluente de Soacha. 500 familias damnificadas específicamente, viviendas averiadas, viviendas totalmente destruidas, alrededor de 15 viviendas en todo el departamento de Cundinamarca. En los últimos días de esta semana se incrementarán las lluvias en la región, advierte el IDEAM. Hoy el gobierno nacional declarará desastre natural en el país para agilizar los procesos de atención.
Luisa, y es que precisamente a esta hora en la Policía Metropolitana de Bogotá se van a destruir estas armas que ustedes tienen en la mesa. Eso va a ser en el municipio de Mosquera. Se van a destruir hoy mismo. Son más de 200.000 armas blancas y cerca de 1.500 armas traumáticas y de fuego que están en este momento en este lugar. Y es todo esto en cuanto a la política de desarme por la vida que se tiene aquí en Bogotá. Se asegura el distrito que son 536 vidas las que pudieran salvarse con la destrucción de estas armas. A esta hora hablan con varios de los casos, habla el coronel de la policía de varios de los casos que se han registrado en la ciudad, precisamente sucesos que se han registrado por hechos de intolerancia. Uno de esos hechos de intolerancia se registró con el uso de armas traumáticas y con armas blancas, lo cual le quitó la vida a una persona de 84 años de edad. Vamos a seguir aquí en esta rueda de prensa y a nuestra emisión central pues tendremos más detalles. Fin de semana de Halloween siempre... Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y una colombiana le reveló a Noticentro 1 CMI el horror que vivió durante la mortal estampida que dejó 153 muertos en Seúl durante la noche de Halloween y además reveló imágenes de esta tragedia. Hernán Muñoz, ¿qué más dijo la colombiana? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Dijo que se encuentra bien físicamente, pero emocionalmente se encuentra muy afectada porque dice que verdaderamente vivió una noche de horror. Aquí está la historia. Todos esperaban que llegara la noche para asistir a la fiesta de brujas en el barrio Itaewon de Seúl. La mayoría de asistentes se movilizó en metro y caminó hasta llegar a las estrechas calles de la zona comercial, donde estaba a punto de pasar una tragedia inesperada. Contó que la cantidad de personas disfrazadas fue abismal y aún así encontraron un bar donde compartir, pero en segundos llegó la primera señal negativa. Supusimos que quizá algo había pasado dentro del hotel porque pues eran muchas ambulancias, pero nadie sabía nada y nadie nos decía nada. El bar solo apagó la música, nos dijo que nos sentáramos en el piso, no tengo ni idea por qué, y que nos quedáramos quietos y adentro. La gente empezó a caer al suelo y en segundos las ambulancias pedían que se abriera el paso. Empezamos a ver gente en la calle desmayada, haciéndole reanimación, gente llorando, gente gritando, parecía una película de terror, o sea, estaba muy horrible. Por fin logramos entrar a la estación tipo 6 de la mañana. Como 6:30 de la mañana entramos a la estación del metro y bueno, en el metro también fue algo muy impactante porque había mucha gente llorando. Le reveló a Noticentro 1 CMI que en esta fotografía publicada por un diario internacional reconoció a varias personas cercanas y aún no se sabe su paradero. Yo de lo más impactada que estoy es porque cuando estuvimos en esa callecita nosotros vimos varios grupos de amigos y los reconocemos por el disfraz, que luego cuando empezamos a ver videos y demás, los vimos pues lastimosamente en el piso, no sabemos si murieron o si estaban heridos. Así es el panorama hoy, duelo, tristeza y un altar para rendir homenaje a los 153 muertos que dejó la estampida en Seúl y de la que aún no se sabe la causa definitiva. Estamos en directo desde el Departamento de Policía de Antioquia y cambiamos de tema porque las autoridades confirmaron un atentado contra el exalcalde del municipio de Toledo. Según la investigación, Johnny Marín, exalcalde de Toledo durante el periodo 2016-2019, fue atacado a disparos al término de una transmisión de un partido de fútbol. Las autoridades le confirmaron a Noticentro 1 CMI que el funcionario no tenía amenazas de muerte denunciadas ante la Fiscalía. Dentro del municipio se tiene también una persona capturada con un arma de fuego, un revólver, y se está con la investigación con nuestra fiscalía para establecer si tiene algo que ver con este hecho. El alto oficial confirmó que el exfuncionario ya fue intervenido por un equipo de médicos y está fuera de peligro. Y en el municipio de Abriaquí, en Antioquia, no cesan las lluvias durante estos últimos 3 días. 18 derrumbes, por lo menos 4 caudales se salieron de su cauce.
un vehículo escolar que se quedó atrapado en medio de un derrumbe, por fortuna sin personas lesionadas, y la solidaridad de toda la comunidad que en este momento está trabajando para remover los escombros y para habilitar el paso en vías primarias y secundarias. Hace pocos minutos hablamos con el alcalde del municipio, quien aseguró que ya continúan trabajando y además están muy pendientes de la evacuación de 2 viviendas y de la atención de 2 familias antes de que ocurriera una tragedia. Es todo. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Millonario robo a carro de valores en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 50 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades por información que permita la captura de 7 delincuentes que participaron en el asalto de un carro de valores en Barranquilla. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, buenas tardes. Luisa, muchas gracias. Muy buenas tardes. Los hechos se presentaron en las últimas horas en el sector de Alameda del Río, en el norte de Barranquilla. 7 de los delincuentes se dieron a la fuga. Fueron 8 los delincuentes armados a bordo de 4 motocicletas quienes llegaron a este centro comercial en el sector de Alameda del Río. El blanco era un carro de valores que llegaba a surtir un cajero automático. 7 de los delincuentes huyeron en las motos, pero este no alcanzó a darse a la fuga. Al salir del centro comercial, le robó una motocicleta y emprendía la huida. Un habitante del sector que salía de su vivienda lo arrolló. Posteriormente, recibió el apoyo de la ciudadanía que llamó a la Policía Nacional. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos ayude a la captura de otros delincuentes que participaron en este hecho. Del capturado se supo que tiene 11 anotaciones judiciales, la mayoría por hurto y porte ilegal de arma de fuego. Al capturado se le ha vinculado con asaltos a entidades bancarias en Cartagena, fleteos en Barranquilla y Santa Marta y el robo de una joyería en la ciudad de Montería. Ya son varios los robos a carros de valores que se han dado en los últimos meses en la ciudad de Barranquilla. Transcurrido el año, la mayoría de los casos han concluido con asaltos masivos, muy pocos los casos frustrados, de acuerdo con los informes de las autoridades. El capturado de ayer será llevado en las próximas horas a audiencia de imputación de cargo. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Fatal accidente en Santander, 5 fallecidos. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI y mucha atención porque este martes habrá encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro. Este encuentro se realizará en Caracas. En otras informaciones, capturan a 2 integrantes del Clan del Golfo, responsables del asesinato de 2 patrulleros y de un civil. Tatiana Rodríguez tiene el informe. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Estas personas tenían injerencia en varios municipios del departamento de homicidio. El desarrollo de la operación Montemarianos se llevó a cabo luego de un año de investigación, dejando como resultado la captura de 2 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos alias Martín Alonso, responsable de los homicidios de los policías Francisco Javier Pacheco Orellano, Iván de Jesús Acosta Julio y un civil en el departamento de Bolívar. Alias Martín Alonso sería uno de los coordinadores y determinadores de los homicidios de nuestros 2 policías, uno de ellos que se encontraba adelantando un puesto de control en la vía Zambrano y allí también fue ultimado un particular. John Jairo Madrid Márquez, alias JJ, es el otro cabecilla capturado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Asimismo, ultimado vilmente uno de nuestros policías en su vivienda frente a su hijo y su esposa. Por otra parte, también se señala de la participación de la quema de vehículos cuando adelantaron el mes de mayo el señalado paro armado. Estas personas se encargaban de liderar, coordinar y dinamizar los hechos terroristas contra la población civil y la fuerza pública, especialmente en los Montes de María, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, el Carmen de Bolívar y Magangué.
Durante la operación otras 5 personas fueron capturadas y a quien un juez les dictó medida intramural. Durante la operación también se incautaron teléfonos celulares, armas de fuego y droga. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y en Santander se registró un grave accidente en el páramo de Berlín. Hay 5 muertos y 24 heridos. Ana Mercedes Ariza con el reporte. Ana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Imprudencias viales y exceso de velocidad serían las causas de los trágicos accidentes que dejan 6 personas muertas y más de 15 heridas en las últimas horas en carreteras de Santander. Como lo muestran las imágenes grabadas por testigos, el primero de los accidentes se registró en el páramo de Berlín. Se investiga si fue por error humano, por microsueño, invasión de carril o exceso de velocidad las causas del mismo. 24 ocupantes iban en este vehículo. Fallecen 5 personas, lamentablemente fallecen, y 3 de estas personas fallecidas hacían parte de una familia, papá, mamá y una niña. Familiares de las víctimas denuncian otros hechos. Y lo que tenemos entendido es que, pongamos, ella traía el puesto 22, el puesto 20 traía, y la levantaron del camino, la sacaron del puesto 20 y la pasaron al puesto 7. Y si ella hubiera venido en el puesto que ella venía con el tiquete, no le hubiera pasado nada. En ese momento terrible porque, pues bueno, o sea, ya mi sobrina está muerta y sé que hay 5 personas más fallecidas, 4 personas más fallecidas, 5 con Erika. Y pues el llamado es a la empresa que por favor se manifieste con nosotros estamos acá, tenemos que llevarnos a Erika para Saravena. El segundo accidente, que deja un herido de daños ambientales irreparables, ocurrió en la vía Curos-Málaga, donde sin importar su cierre total, el conductor decidió pasar. Y un conductor pues tomó la decisión y en el cruce pierde el control del vehículo, cae lateralmente y tenemos en este momento pues derrame del combustible. Estamos pues con la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y personal de las entidades encargadas de la contención ambiental de esta situación, trabajando en el lugar. El conductor fue remitido para su valoración a los centros asistenciales. A la fecha, en suelo santandereano se han registrado 549 accidentes con 138 muertos y más de 630 heridos. Hay que señalar que la no movilidad en horas nocturnas por las vías que están presentando derrumbes es una de las recomendaciones más latentes en esta región del país, afectada fuertemente por el invierno. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1. CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. La tasa de desempleo en Colombia en septiembre cayó al 10,7%, según confirmó el DANE. En este periodo se crearon 1,7 millones de empleos y la tendencia sigue a la baja. Los niveles de trabajo informal se mantienen en el 58%. Los sectores que más generaron empleo son comercio, alojamiento, agricultura, actividades artísticas, industria y construcción, entre otros. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!